Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Y pues le damos gracias a Dios porque hoy podemos continuar y que el Señor hoy tiene palabra. Y les parece si oramos, pedimos que Dios nos dirija en este tiempo y que sea su Espíritu Santo que ministra nuestro corazón. Él tiene algo que enseñarnos, amén. Y pues damos gracias a Dios por ello y oramos por nuestro pastor, que ahorita hoy no pudo estar con nosotros. Oramos que Dios lo guarda, lo bendice y que también es edificado, amén. Y pues nosotros también. Señor, gracias te damos en esta tarde, exaltamos tu nombre. Señor, qué precioso que con cánticos te adoramos, con cánticos proclamamos Dios poderoso. Tu palabra tan poderosa que creó cielo y tierra, que creó todo lo que existe, que nos creó a nosotros. Tu palabra, Señor, que nos trajo vida, Señor, cuando estábamos muertos. Señor, grande eres tú y digno de alabanza. Nadie más merece la gloria, Señor. En esta tarde estamos aquí estudiando tu palabra porque creemos en el poder de tu palabra. Estamos aquí esta tarde con ese temor y temblor porque es palabra de Dios. Por eso pedimos tu dirección, Espíritu Santo, para que seas tú quien habla, quien ministra el corazón. Señor, que pones tú la palabra en mi boca, Señor, para decir lo que tengo que decir. Señor, que tu gracia sea hoy con nosotros y el Espíritu Santo ministra el corazón de mi hermano, mi hermana que está aquí, Señor, quienes estarán escuchando. Espíritu Santo, sé tú quien toca, sé tú quien convence, sé tú quien instruye a estos corazones y que hoy salgamos de aquí muy edificados, muy gozosos, muy alegres por lo que tú hoy hablas a nuestro corazón. Señor, y que nos lleve con ánimo, con aliento para ponerlo en práctica, Señor. Oramos por nuestro pastor, que tú le bendices, le guardas, Señor, y que le traes con bien, Señor, y que también es edificado, Señor, también es animado y es alentado por el poder de tu palabra. Sea la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos nueva vida en Cristo, amén. Tenemos nueva vida en Cristo y esta nueva vida en el Señor, lo estuvimos viendo con el pastor en Colosenses 3, nos lleva a vivir de manera diferente nuestras relaciones, las relaciones en la nueva vida. Y dijimos estas relaciones en el hogar, cómo deben de funcionar estas relaciones en nuestro trabajo y en todo lugar. Pues hoy seguimos viendo que en la nueva vida también nuestras prácticas o nuestra vida diaria tiene que ser diferente. Así que el tema para hoy es prácticas en la nueva vida, ¿sí? Prácticas en la nueva vida. Y esto nos habla de que es algo continuo, no es como que nomás el domingo que venimos a la iglesia, sino que es práctica de cada día, porque nuestra nueva vida no es algo que nos quitamos y nos ponemos este vestido nuevo que Dios nos ha dado, no, lo tenemos que vestir cada día, amén. Así que vamos a estar meditando en estos minutos en Colosenses capítulo 4, versículo 2 hasta el versículo 6. Prácticas en la vida 9, Colosenses 4, versículo 2 al 6. Y vamos a tener hoy dos partes en nuestro mensaje. Una parte nos va a hablar de la parte interna de nuestro corazón. Si gustan pueden dividir sus notas, van a ser dos partes. Porque nuestra vida diaria no solo es lo que hacemos afuera, sino nace de lo que hay dentro de nosotros. Amén. Así que aquí Pablo en Colosenses lo estuvimos estudiando, nos habla que hay una gran diferencia en cómo el mundo allá afuera lleva a cabo sus relaciones con las personas, en cómo ven el matrimonio, cómo ven la crianza con los hijos, cómo ven a sus patrones, cómo ven a la gente en la calle, dependiendo de su condición. Pero aquí Pablo a los colosenses y a nosotros hoy nos recordaba, hay algo que debe permanecer siempre, que todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Sí? Ese es el mensaje para nosotros. Así que despuesito, luego no es un punto y aparte, otro tema diferente, no. Justo después de que nos habló de llevar a cabo nuestras relaciones honrando al Señor, ahora nos dice que tengamos cuidado de nuestro interior, de nosotros mismos, en nuestra vida interna, pero también en cómo esto se manifiesta en nuestra vida externa, ¿sí? Recordando que esta carta de Colosenses es una carta. Pablo escribió una carta para una iglesia específica en Colosas. Esta iglesia no era una iglesia enorme, era una iglesia pequeña.
Y qué bonita carta para una iglesia pequeña, ¿sí? A veces se menosprecia lo que es pequeño, pero lo que es pequeño aún para Dios es cosa grande. Y esta carta hoy para nosotros es bendición, ¿sí? Así que esta carta tiene mucho consejo para nosotros y lo vamos a mirar. Si gustan, tienen ahí su Biblia abierta. Vamos a ver la primera parte ahí en Colosenses 4, versículo 2 al 4. Y dice la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Sí? Ahí está. Perseverad en la oración. Esta es la primera parte, le vamos a poner prácticas en la vida interior. Prácticas en la vida interior. Y vamos a estar viendo versículo 2 al 4. Esto tiene que ver en nuestra devoción con el Señor, en lo que cultivamos en nosotros mismos. Si quieren ahí poner o dibujar un muñeco, un corazón, para que vean, esta es la parte interna, tú y Dios, tú y lo que estás cultivando para el tipo de persona que queremos ser. Y si se fijan aquí, Pablo da un ejemplo y luego nos da una instrucción. Pablo definitivamente oraba por la iglesia y esta es la primera cosa que vamos a ver en cuanto a prácticas en la vida interior. Número 1, oración. Es algo que no debe faltar en nuestras vidas, en esta nueva vida en Cristo que tenemos, es algo que necesitamos practicar, la oración. Pablo oraba por la iglesia y simplemente en esta carta de Colosenses nosotros podemos ver listas o enunciados que nos habla que Pablo está orando por la iglesia. En cada carta que hizo, ¿se acuerdan? La carta de Efesios también dice que ora por la iglesia y escribe la oración, ¿verdad? Cómo está orando por la iglesia. En esta tenemos un ejemplo, si tienen ahí Colosenses 1, 9 al 20. Colosenses 1, 9 al 20 es un ejemplo de una oración hecha de Pablo por la iglesia en Colosas. Y ahí empieza: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Y así, cada cosa, fíjense, hasta el versículo 20 termina su oración. Todos estos versículos que ya los estudiamos es una oración, es una petición por la iglesia. Entonces Pablo oraba y de manera muy apasionada, no, Señor, por la iglesia, no, de una manera apasionada y de verdad había una carga en su corazón para que la iglesia conociera al Señor, conociera esa gracia de Dios y esta misma actitud, esta misma práctica la vemos en los compañeros de Pablo, en aquellos que ministran junto con él. Aquí simplemente en Colosenses tenemos un nombre que menciona ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 12, que es de Colosas, y este hombre se llama Epafras. Si se fijan, dice ahí, versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros, ¿en qué? En sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, no solo Pablo oraba por la iglesia, sino aquí está este hombre Epafras. Algunos piensan que era el pastor de Colosas, no hay seguridad, pero era de parte de ellos. Él también oraba por la iglesia, pero esto no queda nomás así. Ahora Pablo le dice a los colosenses, ustedes también perseveren en la oración. Así es nuestro versículo de hoy, ¿verdad? Colosenses 4:2. Perseveren ustedes también en la oración. No solo nuestros líderes oran por nosotros, no solo nuestro pastor ora por nosotros como iglesia, nosotros también tenemos que cultivar esta vida de oración. Y si se fijan aquí en la palabra que usa para perseverar, da una intensidad, como algo que dice, sé valiente, sé persistente, aférrate, no te sueltes, sigue orando, ¿sí? En los comentarios que consulté, el hermano MacArthur decía que orar en todo momento no se limita a las veces que oramos
y que verbalizamos, o sea, que decimos oraciones con nuestras palabras y esa es tu vida de oración. No, sino que en todo nuestro día tenemos al Señor presente. Sabemos que Dios está consciente y se relaciona a cada experiencia de nuestra vida. O sea que le tenemos presente en todo, ¿sí? Una vez escuché de un intercesor de ejemplo y que era de verdad intercesor, llevaba una vida de oración, pues. Y le preguntaban, hermano, ¿qué consejo nos da si nosotros queremos cultivar esta vida de oración y queremos orar más y ser mejores intercesores? Y él decía que él en su práctica de oraciones, que no pasaba más de media hora sin que él platicara con el Señor, sin que él diera gracias a Dios por algo, sin que él le alabara por algo, o intercediera por alguien, o pidiera por algo. No hay que va a estar con el reloj y pones alarma, pero una práctica nos habla de esto, de que sabes que Dios está contigo en todo momento. Entonces todo el día estamos platicando. ¿Viste algo? Oh Señor, mira esto. Oh Dios, gracias, mira qué lindo esto. Oh Padre, pido por esta persona. Mira lo que me está contando, Señor. Platicas con Él porque Él está con nosotros, Él habita en nosotros, amén. Entonces una práctica de oración no es que solamente ese ratito o ese rato que tú designas en tu devocional para orar y dices, esa es mi vida de oración. Eso es parte. Pero acordarnos que todo el día el Señor está con nosotros, todo el día podemos platicar con Él, amén, así que perseveremos en la oración, recordemos Él está ahí, ¿sí? Nos dice el Señor y en las varias cartas, hermanos, oremos sin cesar, ¿verdad? Nos dice, oremos en todo tiempo, seamos constantes al orar. Jesús también nos enseñó sobre la importancia de perseverar, de persistir en la oración. ¿Se acuerdan con la parábola de la viuda y el juez injusto? O de este amigo que va y le toca la puerta a la medianoche porque necesita algo y ahí está. Y nos daba ejemplo Jesús de que aún estas personas injustas, humanas, ¿verdad? Honraron esta persistencia y bueno, les concedieron. Cuanto más nuestro Padre Celestial si perseveramos en oración, ¿sí? Si estamos ahí en el Señor. Y pues también perseverar en oración nos debe llevar también a aceptar la voluntad de Dios cuando Él responda, porque perseverar en la oración no es de que Dios vas a hacer lo que yo quiero, no, perseverar en la oración, Señor, que se haga tu voluntad, y cuando se haga, pues darle gracias. ¿Cuántos vamos a dar gracias? Amén. Entonces, cuando nosotros perseveramos en oración, ese es número 1. Número 2, tenemos que velar en ella con acción de gracias. Velar en ella con acción de gracias. Y esto lo vemos también en el versículo 2, pero en la segunda parte. Si se fijan ahí dice, velando en ella con acción de gracias. Y literalmente aquí el velar es estar despiertos. La frase bien podría ser que Pablo está diciendo, no se duerman al orar. A veces debido al cansancio, pues ya sea físico, ¿verdad? O aún mental, nos cuesta orar, ¿verdad? Y estamos ahí dormitando, y nos estamos cabeceando. Otras veces oramos como si estuviéramos dormidos, porque son palabras que nomás balbuceamos, no tiene sentido, no estamos perdidos. No, si vamos a perseverar en la oración, hay que velar, hay que estar despiertos y también estando alertas, ¿verdad?, a las necesidades específicas por las cuales vamos a orar, para evitar que nuestras oraciones pues sean vagas o desenfocadas. Esta acción de gracias que nos dice Pablo, él también repite un énfasis ahí. Cuando nosotros oremos, que sea con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Simplemente en la carta de los Colosenses nos dice muchas razones de por qué orar a Dios dándole gracias, con un corazón que fluye en agradecimiento, con un corazón que reconoce la gracia y la misericordia de Dios. Fíjense simplemente en el versículo 1:13, se los voy a leer rapidito, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Por qué dar gracias a Dios? Porque fuimos rescatados. Versículo 14, porque fuimos redimidos, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Por qué darle gracias? Porque hemos sido reconciliados. Versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Por qué con acción de gracias? Porque hemos sido regenerados. Capítulo 2, versículo 13, nos dice,
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Y muchas razones. Amén. ¿Cómo no orar al Señor con acción de gracias? ¿Sí? Velar, estar en ello y decir, Señor, gracias. Ahorita cantábamos, ¿verdad? Hay tempestades, hay dificultades, pero en medio de tu oración que estás persistente, que ahí está esa preocupación, ahí estás piensa y piensa, esto está sucediendo y mira, pero con acción de gracias. Gracias, Señor. Tú cumplirás tu propósito. Gracias, Señor, porque grande es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Dios, porque tú eres glorificado en esto. Con acciones de gracias, que lo practiquemos. Esto es prácticas en la nueva vida, las acciones de gracias. Muy fácil es quejarnos, ¿verdad? Muy fácil es ir con el Señor y quejarnos y murmurar y Señor, no estoy de acuerdo y Señor, vamos practicando que nuestra oración lleve acción de gracias siempre, ¿sí? El Señor nos dice que siempre. Ahora, estas acciones de gracia también desbordan de alguien que reconoce en humildad que no somos dignos de participar en este plan de Dios y sin embargo vemos y participamos de esta gracia en la obra de Dios. Fíjense que en los próximos versículos vamos a ver a Pablo que él pide que oren, ¿verdad? Y vamos a aprender maneras específicas de cómo podemos orar para ser testigos fieles del Evangelio. Porque como creyentes hemos sido llamados a participar en este plan de Dios para salvar, para redimir a aquellos que están perdidos. Y qué gracia y qué regalo de Dios usarnos a nosotros, que podemos ser instrumentos en manos de Dios, amén, para alcanzar a los perdidos. Así que, pero necesitamos orar. Nos va a decir este pasaje varios consejos de cómo hacerlo. Así que dijimos número 3, orando por el avance del Evangelio. Una práctica en la nueva vida, que es nuestra parte interna, algo que necesitamos cultivar, es orar por el avance del Evangelio. Y ahí lo van a ver en el versículo 3 y 4. Si me acompañan, lo leemos. Orando para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hermanos, a veces no se trata de cuán perfecta es nuestra elocuencia, ¿verdad?, para expresar la verdad de Dios, ni de cuánto conocimiento tenemos para predicar, ni de cuánto estudiamos, si tuvimos cursos de teología y sabe cuánto. No, hermanos, sino más bien cuán intensamente oramos por aquellos que están predicando el Evangelio y por aquellos que van a escucharlo, ¿sí? No es solamente lo bien que te preparaste para predicar el mensaje que estamos llamados a hablar, sino que detrás viene mucha oración. Oración por la persona que te está escuchando o personas, pero también por el que está hablando. Porque si se fijan aquí que está pidiendo Pablo para que hable como debo de hablarlo, ¿sí? Aquí Epafras, que también es un siervo en Colosas, oraba por la iglesia, ya lo vimos ahí en el versículo 4 y 12, y lo describe como alguien que se está esforzando intensamente en sus oraciones, alguien que sabía que si quería un resultado espiritual no se obtenía solamente con palabras o porque tenía mucho intelecto, sino por esa intervención soberana de Dios a través de su Espíritu, amén. Entonces, esta es nuestra oración y que siga siendo nuestra oración, Señor, no solo nuestras palabras, no solo vengamos diciendo el mensaje, sino vaya con el poder de tu Espíritu Santo, vaya con tu respaldo. Pablo está pidiendo, y fíjense, Pablo está preso, Pablo está preso y pide, oren por nosotros. No se limita, oren por mí, estoy en la cárcel, y no, oren por nosotros. Se involucra a sus asociados, ¿verdad?, para que tengan la oportunidad de ser testigos. Y él oraba para que el Señor nos abra puerta para la palabra. No está pidiendo, oren por nosotros para que salgamos de la cárcel y entonces, no, oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta, pero para la palabra,
¿sí? Y en esto nos habla de oportunidades, ¿verdad?, para compartir el evangelio. En la Biblia tenemos varias metáforas, ¿verdad?, de que se usan esto de abrir puertas. Una de ellas, si quieren anotarla, es Hechos 14:27. Aquí están dando gloria a Dios y se gozaban de cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles. Hechos 14:27. En 1 Corintios 16:9, Él les escribe y les dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Apocalipsis 3:8, cuando el Señor está refiriéndose a una iglesia, porque se me ha abierto, en Apocalipsis 3:8 nos dice, ¿verdad?, que el Señor había abierto puerta grande. Y si ustedes se fijan en estos versículos, simplemente, ¿quién es el que abre la puerta? ¿Quién es quien abre las puertas? Ahí en Hechos, ¿cómo ha abierto la puerta de fe a los gentiles? En 1 Corintios, se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Quién abre esas puertas? Scott Pace dice que en todas estas circunstancias, noten que es Dios. Es Dios el único que abre la puerta en cada una de ellas. Por eso necesitamos estar alertas y orar, porque Dios nos va a mostrar oportunidades para proclamar la palabra, y cuando eso suceda, pues hay que aprovecharlas y manifestar el misterio de Cristo como debemos hablarlos. Pablo está preso, sin embargo, él sigue confiando en el plan de Dios. Amén. Nosotros lo sabemos, y Pablo lo escribía: el evangelio no está preso. Y eso no era limitante, ¿verdad?, para que él compartiera el evangelio. Él está preso, y no una vez, sino varias. Estuvo preso y el evangelio se seguía predicando ahí en la cárcel, y luego haciendo cartas y divulgándolas, el evangelio se seguía predicando. Y me recordaba la vida de un joven llamado Charles Stout. Él vivió en los 1800. Este joven recibió el llamado de Dios para predicar en China, en un momento en que la iglesia era perseguida. Y él está en China y él está predicando, y pues como él está predicando el evangelio, pues en algún momento es llevado a la cárcel por lo mismo. Y esto no le limitó tampoco, porque dice la biografía que él usaba las ventanas, las aberturas, para él seguir compartiendo el evangelio y seguir predicando, hasta que las autoridades dijeron: ¿sabes qué? Te vamos a sacar porque estás predicando más y estás ganando más gente adentro de la cárcel que afuera. Y entonces pues dice la biografía que sale de la cárcel, porque el evangelio de Dios no se limita, amén, a las restricciones y a los lugares. El Señor es el que abre las puertas para el evangelio. Ahora, nosotros estamos aprovechando esas oportunidades o esas puertas abiertas que Dios está proveyendo para que seamos testigos, y estamos proclamando la palabra. ¿Estamos dando el mensaje como Dios quiere que lo hagamos? ¿O usamos métodos de manipulación, o solo con inteligencia, con argumentos, o estimulamos emocionalmente para convencer a la gente? En una ocasión escuchaba de mi maestro que le tocó asistir a un funeral, y entonces en sus palabras de mensaje de salvación dice: pues fulanito, el fallecido, ¿verdad?, dice: pues ya él está en la presencia de Dios, él rindió, él entregó su vida a Jesús, él se arrepintió de sus pecados y ahora está en el cielo. Amén, esa es nuestra esperanza. Pero entonces les dijo: a ver, si ustedes quieren volver a ver a fulanito, pues también entreguen su vida a Jesús, y cuando mueran, pues van a estar con fulanito. ¿Cuántos quieren entregar su vida a Jesús? Pues adivinen cuántos. Pues todos, ¿verdad? Pero esa no es la manera de predicar el evangelio, porque en un momento emocional y luego manipulando, no es la manera en cómo debemos predicar el mensaje de salvación para que entreguen su vida a Jesús. Por eso, que hablemos el mensaje, como dice aquí el versículo 4, como debemos hablarlo, ¿sí? Entonces, necesitamos practicar esta vida de oración con acción de gracias, orar por el avance del evangelio, porque esto tiene impacto, hermano, hermana. El que nosotros estemos orando, el que nosotros estemos alertas a las oportunidades que Dios nos da para hablar, porque Dios las está abriendo y Dios va a presentar las oportunidades. Pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Ya está la puerta abierta, ahí está la oportunidad para que hables. ¿Y ahora cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues también el apóstol Pablo, en la segunda parte que vamos a estudiar, nos dice cómo lo hagamos. Así que prácticas en la vida exterior. Esta es la segunda parte.
y tendremos el versículo 5 y 6. Esto se va a ver, esto se va a evidenciar en nuestro testimonio y ahorita vamos a ver en nuestro actuar. Testimonio en nuestro actuar. Por gracia de Dios se nos dio este regalo. No somos dignos, hermano, hermana, de poder compartir la palabra de Dios, que es poder de Dios, de poder decir el mensaje del Señor que salva a personas, que los rescata, que los libra de la condenación. No somos dignos y sin embargo el Señor en su misericordia, como hijos, hijas de Dios, como sus discípulos y seguidores, nos ha dejado su palabra, nos ha dado de su Espíritu Santo para que lo podamos hacer. Gloria sea a Dios, amén. Pero ¿cómo lo vamos a hacer para hacerlo bien? Fíjense y acompáñenme, Colosenses 4, versículo 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En esta primera parte, el testimonio en nuestro actuar es muy importante. Y la segunda parte que después vamos a ver es el testimonio en nuestro hablar, que también es muy importante, ¿sí? Esto que luego nos dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hermano, hermana, lo que nosotros como creyentes vivimos habla más que lo que decimos con nuestras palabras, ¿sí? El mensaje de Dios es poderoso. El mensaje de Dios salva, esta palabra es viva, es eficaz. Y nosotros podemos predicar y podemos publicar videos y podemos escribir libros, y escribir sermones y dar folletos, pero nuestra vida habla más que lo que decimos. Por eso nuestro testimonio, nuestro actuar es importante. Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Andar sabiamente, hermano, hermana, es andar en temor de Dios, como Él nos enseña y como es agradable para Él. Hermanos, el andar neciamente, que es lo contrario de sabiduría, suena feo, pero lo contrario de sabiduría es andar neciamente, denigra o degrada la fe y la doctrina. Si se acuerdan, primero de Timoteo 1:7 nos dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Se fijan? No solo la responsabilidad, el privilegio, pero a la vez esto conlleva responsabilidad definitivamente, porque el ponernos a hablar la palabra de Dios, nos van a ver. Sí, a ver, tú estás predicando esto y dices creer en la Biblia, dices creer en Dios y dices que tienes nueva vida y dices que ese viejo yo quedó sepultado cuando te bautizaste y creíste en Jesús. Bueno, ¿cómo se dice? Lo ejemplificamos, ¿verdad? Es un simbolismo. A ver, demuéstramelo con tu actuar, a ver, con tus palabras. Y es ahí por eso que hay que seguir orando y seguir pegados al Señor. Señor, haz tu obra en nosotros. ¿Cómo encontramos, hermano, hermana, sabiduría para andar? Porque dice, anden sabiamente. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo es andar sabiamente? Hay muchas maneras, pero en MacArthur nos dice 4, si quieren anotarlas. 4 maneras en cómo podemos encontrar sabiduría para nuestro andar diario. Esto es práctica diaria. No es solo los domingos voy a andar sabiamente porque estoy en la iglesia. No nomás cuando voy a compartir el evangelio, no. Todos los días tenemos que practicarlo, andar sabiamente. Número 1, la adoración. Número 1, la adoración. Y tenemos Proverbios 9:10. Proverbios 9:10, dice así su palabra, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocer al Santísimo, conocer al Señor, andar en temor de Dios, de saber que nuestro Dios es 3 veces santo, que nuestro Dios es soberano, Él es grande, Él es
omnipotente, Él es el gran yo soy, el saber quién es nuestro Dios, hermano, hermana, el darle la gloria, la alabanza, nos lleva a que mi vida tiene que reflejar que yo adoro a este Dios poderoso, que yo creo en Él, que yo quiero vivir agradándole a Él. Entonces, número 1, adoración. Número 2, encontramos sabiduría a través de la oración. ¿Qué nos dijo el Señor en Santiago 1:5? A ver, ¿cuántos de aquí, levante la mano, cuántos necesitan más sabiduría? Amén, gloria a Dios. Bueno, nos dice hoy, si alguno de vosotros o todos tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo la pedimos? En oración. Y Él nos da a todos abundantemente, sin reproche, y nos será dada. Así que, ¿cuántos decimos, Señor, danos más sabiduría? Amén. Para andar sabiamente con los de afuera, ¿sí? No es fácil porque somos carne y la gente allá afuera no tiene al Señor en su corazón, entonces son injustos, nos quieren ofender o te quieren pelear o quieren que entres en conflicto o quieren que participes de cosas no correctas. Andar sabiamente necesitamos ayuda del Señor para no ser movidos, para no ser influenciados, para no reaccionar mal. Necesitamos del Señor, así que cada vez que vas a salir de tu casa, pídele al Señor, Señor, dame sabiduría para andar en sabiduría y agradarte a ti. ¿Cómo más podemos encontrar sabiduría? Número 3, a través del estudio bíblico. Gloria a Dios por su palabra. Mismo Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo, su palabra, more, no dice que poquito, o algunos versículos que te aprendas de vez en cuando, no. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y dice que enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, si tú y yo queremos más sabiduría, si yo quiero dar un buen testimonio en mi actuar y yo quiero andar sabiamente, como me dice Colosenses, necesito estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me va a dar consejo de cómo actuar cuando hay dificultades, de cómo actuar cuando hay dificultad económica, de cuándo actuar en la enfermedad, de cómo actuar en el sufrimiento, de cómo actuar cuando alguien me demanda de la esperanza que yo tengo en Cristo, de cómo actuar cuando yo tengo que hablar con el inconverso. La palabra de Dios tiene consejo y nos da sabiduría. Amén. Y número 4, también encontramos sabiduría a través de la instrucción piadosa. Instrucción piadosa. Colosenses 1:28, así nos dice, a quien anunciamos, a Jesucristo, amonestando a todo hombre. ¿Quién los amonesta? Pues Pablo, que les está hablando. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Quién estaba enseñando? Pues Pablo también. Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que, hermano, hermana, gloria sea a Dios por nuestros pastores, gloria sea a Dios por nuestros maestros que nos enseñan, ¿sí? Por eso necesitamos un corazón enseñable, no lo sabemos todo, siempre estamos aprendiendo, gloria sea a Dios. La sabiduría no es que ya hasta aquí, ya tengo toda la sabiduría que necesito, no necesito más, ya no me enseñen, yo solo. No, necesitamos más sabiduría y gloria sea a Dios por estos instructores que nos instruyen en la palabra de Dios, que nos amonestan, como dice aquí, en toda sabiduría, porque queremos ser ese varón, esa mujer perfecta en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, hermano, hermana, la invitación hay aquí al andar sabiamente para con los de afuera es hacer ruido con ellos con una vida sabia. Y no solamente porque compartimos imágenes con versículos que dan a entender que eres cristiano, no solamente porque traes una camiseta con mensajes que tienen versículos, que crees en Dios, que tienes fe en Dios, no. Tu vida misma, mi vida misma testifica que soy seguidora de Cristo. Hermanos, el tiempo es corto. ¿Cuántos años vamos a vivir aquí en la tierra? No sabemos, ¿verdad? Algunos vivirán hasta menos de 10 años, algunos vivirán menos de 20 años, algunos a los 30, 40. ¿Cuántos años vamos a vivir? Comparado eso a la eternidad, es una ventanita muy chiquita de tiempo que tenemos aquí en la tierra, una oportunidad muy pequeña que tenemos para poder compartir el Evangelio, para el avance del Evangelio, para cumplir el propósito de Dios. No nos podemos dar el lujo de decir, no, ya que esté más grande, no, ya que esté más preparado. ¿Quién sabe? Y
ya sea tu última semana de vida, aprovechar cada día. Hermano dice aquí, anda sabiamente, redimiendo el tiempo. El tiempo es cortito, hermano, hermana. Es momento de hablar primero con nuestra misma vida y segundo con nuestro hablar, ¿sí? Entonces, número 1 dijimos testimonio en nuestro actuar. Número 2, testimonio en nuestro hablar. Y lo tenemos en nuestro versículo 6. Interesante que primero nos haya dicho nuestro actuar, porque lo repetimos, nuestra vida práctica, nuestras reacciones, nuestra conducta habla más fuerte que lo que estamos comunicando con palabras. Pero también nuestras palabras, ¿verdad? Se reflejan. También nuestras palabras son evidencia si somos o no seguidores de Cristo. El pastor nos decía la otra vez, esta es la vida normal de un cristiano. Esta es la vida nueva que el Señor nos da y así es como debemos de conducirnos. En el versículo 6, si me acompañan a leerlo, Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Las personas allá afuera son distintas, vienen de diferente trasfondo, van a venir con diferentes preguntas, van a venir con diferentes historias de vida. Que sepas responder a cada uno. No todos son católicos, algunos mormones, algunos que se dicen ateos, algunos que se dicen agnósticos. ¿Cómo voy a responderle a cada uno? ¿Cómo vas a responder al que está en el hospital, que acaba de perder su bebé? ¿Cómo vas a responder a aquel que le han dicho que tiene cáncer? ¿Cómo le vas a decir al que perdió su trabajo? Señor, necesitamos tu sabiduría y que nos des esas palabras para poder responderles a cada uno. Cuando Pablo dice que ha de compartir el misterio de Cristo, agrega ahí, si se fijan, oren para que lo manifieste como debo hablar. Nos muestra que en Pablo hay este deseo de que su enseñanza no sea malentendida, no sea malinterpretada, que el mensaje sea claro, porque si se fijan, lo vimos en el capítulo 2, versículo 8, había muchas falsas doctrinas. Entonces él decía, hermanos, oren por mí, para que cuando yo predique el evangelio, el misterio de Cristo, pues sea claro, no haya confusiones, lo diga como tenga que decirlo y se diferencie. Aquello es falso, esta es la verdad, crean la verdad. Necesitamos esa oración, amén, por nuestro pastor, por los que están enseñando, los maestros y por nuestros hermanos que comparten allá afuera. Señor, que lo manifestemos como debemos hablarlos. Aquí también les dice a los colosenses, primero pidió por nosotros, ¿se acuerdan? Pablo y sus compañeros, pero también les dice a la iglesia, o sea, nosotros también. Nuestras palabras siempre sean con gracia, sazonadas con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Hablar con gracia, ¿qué significa? Hablar con gracia significa decir lo que es espiritual, que está completo, algo que sacia, algo que es amable, algo que es sensible, algo que tiene propósito. Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Eso no es gracia, palabras malas. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Gloria a Dios, amén. Entonces, Efesios 4:29. Sea quien sea la persona con quien estés hablando, Señor, ayúdame a hablar con gracia. No importa cómo está la actitud de la otra persona, que mis palabras sean con gracia. Aquella persona está enojada y está hablando groserías, sea mi palabra con gracia, ¿sí? Señor, ayúdanos. Y dice ahí, sazonada con sal. No solo que hablemos con gracia, sino que tenga un efecto. ¿Para qué sirve la sal? Dar sabor. La sal purifica también en algunos casos. Entonces, nuestro mensaje debe tener un efecto. No solo que hablemos bien, bonito, sano, completo, espiritual, como dijimos ya ahorita, sino que tenga un efecto. Para algo estamos hablando, que tenga un propósito. Si tiene una influencia purificante, pues sea una conversación que tiene como objetivo que la persona, el que te está escuchando, sea rescatado de esa inmundicia que nos rodea, que conozca a Cristo Jesús que limpia. Amén. Si hablamos con palabras sazonadas, pues también da sabor, como ya bien lo dijeron.
Así que nuestro mensaje pues debe añadir carisma, ¿verdad? O ingenio al conversar. Nuestra manera de compartir a otros no siempre será la misma. Entonces, ¿qué es más atractivo? ¿Qué se antoja escuchar? Alguien que todo aburrido, bla, 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 bla. No, aún dale sabor a lo que estás compartiendo. Ponle ahí tu misma experiencia con el Señor, lo que Dios te ha hablado. A veces vas a reír, a veces vas a llorar cuando estás compartiendo porque lo sientes, porque lo has vivido, porque lo crees. Pongámosle sabor a lo que estamos haciendo, ¿me? Aún mientras cantamos, todo esto en todo se involucra, nuestras palabras sazonadas con sal, que no somos robots, ¿verdad? Hablando en un mismo tono, sino siéntelo. Lo has vivido, lo crees, compártelo y eso es más atractivo también para el que está escuchando, más creíble, ¿verdad? También necesitamos sabiduría, una vez más, para hablar, sabiduría de Dios. Y esto es para que sepamos qué decir, cómo decirlo y dónde decirlo, ¿verdad? Primera de Pedro 3:15 nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, ¿de qué va a servir que tú y yo tengamos muchos argumentos para decir Dios existe? Que tú y yo tengamos muchos versículos y conocimiento para refutar a aquellos que dicen no creer en Dios o aquellos que tienen una idea errónea acerca del bien y el mal o de por qué estamos aquí en la tierra. Las preguntas básicas que pregunta el mundo allá afuera del por qué el sufrimiento. ¿De qué sirve que tú y yo vengamos con argumentos y súper preparados para darles respuesta si tu mensaje al dárselos más bien se alejan? Si tu mensaje no los invita a venir a Cristo, si tu mensaje no los invita a arrepentirse, si tu mensaje no viene con esa esperanza que tenemos en Cristo, habremos perdido esa puerta que Dios abrió, esa oportunidad que Dios abrió para que alguien nos escuchara, perdimos esa oportunidad, ¿sí? Así que por eso necesitamos sabiduría de Dios para manifestar el mensaje de Dios como debe hacerse, ¿sí? Y que en todo momento, dice ahí 1 de Pedro, estemos preparados para que podamos dar razón de nuestra esperanza. Hermanos, después de este mensaje que el Señor nos da, prácticas en nuestra vida diaria que necesitamos cultivar en nuestra devoción con el Señor, en orar por el avance del Evangelio, pero también esta encomienda de cómo estoy viviendo, cómo estoy actuando y cómo estoy hablando. Después de este mensaje podemos simplemente cerrar nuestra libreta y guardar nuestras cosas sin cambiar nuestra manera de pensar. Mientras estaba preparando el mensaje decía, no puedo nomás, pum, ya cerrar, ya dimos el versículo, vámonos a nuestra casa y a lo que sigue. No, nos debe llevar a pensar, Señor, esta nueva vida que tengo en Cristo, que no fue nada barato, la obra milagrosa que Dios hizo en nosotros, costó la sangre de Cristo Jesús, de Dios mismo, hecho carne. Esta nueva vida que ahora tenemos, esta vestidura nueva que tenemos en Cristo, ¿podemos simplemente ignorar estas prácticas de la nueva vida en Cristo y seguir con nuestra misma conducta? ¿Acaso no nos llama el Señor a meditar, a reflexionar cómo ha sido la manera en cómo hemos reaccionado ante esas puertas que Dios ha abierto para el Evangelio? Quizás ignoramos esa puerta o nos dio temor y dijimos, no, que alguien más lo haga, yo no estoy capacitado para eso, o no tengo tiempo, que lo haga alguien más. Hemos orado intencionadamente, persistentemente, no solo por el mensajero, que podemos ser tú y yo, pero pues también nuestro pastor, los maestros de escuela dominical. Hemos de verdad orado persistentemente por ellos. A mí me llama la atención Pablo, no solo una vez, varias veces dijo, oren por mí, oren por nosotros. Porque el estar compartiendo el mensaje, el estar enseñando a otros, el estar instruyendo a otros, no es fácil. Y es una gran responsabilidad, de verdad, oramos por ellos o solo criticamos, ay mira, ya se equivocó otra vez, ay mira, no tiene elocuencia para hablar, yo sé más que él.
¿Qué hay en nuestros corazones al mirar a nuestros maestros de escuela dominical, al ver a los maestros que tienen el ministerio de maestros, a nuestro pastor o los pastores? ¿De verdad oramos por ellos o solo criticamos? Oramos por ellos para que hablen con denuedo, con unción del Espíritu Santo. Oramos por aquellos que van a escuchar. Cada vez que vamos a venir a la iglesia, venimos orando o que se está preparando el mensaje, Señor, aquellos que van a escuchar, habla a sus corazones, ministra a sus corazones. Es una buena práctica llevar ¿se acuerdan el versículo en la semana que veíamos? Prontos para escuchar, tardos para hablar, ¿verdad? Y que mientras tú estás escuchando, porque todos aquí somos mensajeros, tenemos que ser mensajeros, cuando tú estás escuchando a la otra persona que viene con alguna circunstancia o simplemente te está contando su día, mientras tú estás orando, mientras tú estás, Señor, dame la palabra que tengo que decirle, Señor, ¿cómo le respondo? Señor, ¿qué le digo? Y Señor, obra en su corazón, Señor, convéncele tú, Señor, abre sus ojos, Señor, que se arrepienta. Aprovecha mientras estás escuchando para orar por ellos, y cuando Dios abra la oportunidad para que tú hables, cuando ya esa persona dejó de hablar y te dice, ¿tú qué opinas? Pues que no digamos nomás nuestra opinión, sino la palabra de Dios, que aprovechemos esa oportunidad para dar el mensaje, pero ora por ellos, ¿sí? Podemos irnos, esta es otra pregunta, podemos irnos esta noche a casa y simplemente seguir actuando igual en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en la escuela, en la comunidad, aún a sabiendas de que somos testigos de la verdad, sabiendo que nuestro actuar, que nuestro hablar puede ser o no piedra de tropiezo para otros. Dice aquí, necesitamos actuar sabiamente, andar sabiamente, porque muchas veces nuestro actuar es neciamente, y esto es que sí sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos, y eso es ser necios y no sabios. Nuestra ciudad allá afuera está llena de inconversos. Simplemente ahorita que salimos rumbo a nuestra casa, algunos que van caminando, dices, esta multitud de gente, ¿a dónde va? Si no tienen a Cristo en su corazón, van al infierno. Que Dios en su gracia nos concede ser parte de este plan para que estas personas conozcan a Cristo Jesús, conozcan el camino que lleva a salvación. Que Dios en su gracia nos permita a nosotros ser esos mensajeros, que Dios en su gracia nos permita ser esos testigos, que al ver nuestra manera de actuar, de hablar, ellos digan, hay algo diferente en ellos. Que Dios nos permita esto, es cosa maravillosa. Aprovechemos esto y que vengamos en esta noche y digamos, Señor, quiero vivir en temor tuyo, rendirme a ti, orar persistentemente, pero actuar, ¿sí? Que no solo lo sepamos. Esto es para ti, es para mí que estamos escuchando este mensaje. Les voy a pedir si cierran sus ojos ahí donde estamos y pues vamos poniéndolo en práctica, la acción de gracias. Y te voy a invitar que ahí en tu corazón le des gracias a Dios por algo de lo que hoy Dios nos habló. Yo hice mi listado, pero dale tú ahí, tú y el Señor, pongamos en práctica esto, démosle gracias por algo que tú hoy a Dios te habló a tu corazón, algo que Dios te recordó, algo que Dios quizás te llamó la atención. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra hoy, Señor, ha sido útil para enseñarnos, ha sido útil para redarguirnos, ha sido útil para corregirnos, ha sido útil para instruirnos en justicia, porque tu deseo, Señor, es que como hombres, como mujeres tuyas, seamos perfectos, que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Señor, gracias porque tú mismo nos dices que debemos procurar presentarnos ante ti como esos obreros que no tienen de qué avergonzarse, que nuestro actuar, nuestras palabras no son motivo de vergüenza, que si un día en tu gracia y misericordia viene un compañero de trabajo a la iglesia, no nos va a dar vergüenza. Él sabe cómo hablo en el trabajo. Que no nos va a dar vergüenza el día que nuestro vecino viene a la casa de Dios, se va a enterar de cómo ando en mi casa, cómo vivo con mi familia. No, dice tú, Señor, tienes que procurar primeramente presentarte ante el Señor
como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero también que usamos bien la palabra de verdad, que no nos intimidamos por aquellos que dicen conocer mucho, que no nos intimidamos por aquellos que tienen argumentos filosóficos, psicológicos y cuánta cosa. No nos intimidamos porque tenemos plena confianza y convicción de que el mensaje que hemos creído, que la palabra de Dios, el evangelio de Dios es poderoso para salvación, que la palabra de Dios es vida y es poder. Tenemos convicción en esto, que no vamos a ser intimidados. Gracias, Señor, porque lo que hemos creído en ti es verdad, lo que creemos en ti es poder y es poder para transformar vidas, mi Señor. Gracias. Señor, también venimos reconociendo que hemos pecado, Señor. Hemos pecado al dormir cuando deberíamos estar alertas orando. Hemos pecado cuando nos hemos quejado y hemos sido ingratos en lugar de tener corazones agradecidos. Señor, perdónanos cuando muchas veces nuestra primera preocupación es quedar bien, es tener la razón al dar nuestro punto sobre las preguntas del que no es creyente, y que nuestra última preocupación fue que al final de la conversación la persona se arrepintiera y viniera a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos entrado en pleito, en discusiones. Perdónanos, Señor. Y quizás también aquellos que nos escuchan o que nos van a escuchar después, tú no te has acercado a Jesús porque quizás has tenido reservas porque piensas que es una religión más. No lo es. Y lo que queremos que sepas es que Dios te ama, quiere tu salvación, porque el precio por nuestro pecado y malos caminos es la muerte. Y si hoy estamos aquí diciendo esto es porque hay esperanza, hay un camino por el que puedes ser librado de esta condenación eterna, y ese camino es Jesús. Así que ven a Él y no tardes más. Señor, hoy oro por mis hermanos también aquí congregados, Señor, para que seas tú obrando. Para ti no hay limitaciones, mi Señor. Tenemos este ejemplo en Pablo. Pudo ser testigo en la cárcel, pudo ser testigo en un barco en medio de una tempestad, pudo ser testigo en una isla náufrago, pudo ser testigo en la calle, en las sinagogas, en los palacios. Testigo fiel de la verdad. Señor, donde quiera que mis hermanos se desenvuelvan en sus labores, hay quienes tienen trabajo, quienes están estudiando, en las calles donde caminan, permíteles, Señor, ser instrumentos en tus manos, que tu Espíritu Santo los capacite y que nunca dejen de depender de ti para esta labor, Señor. Que aprovechamos esta oportunidad, esta puerta abierta que tú estás abriendo, Señor. Esas conversaciones que tienen en el día a día, Señor, que aprovechen esas oportunidades para compartir el evangelio y que lo hagan, Señor, como deben hacerlo, Señor, porque detrás de esto hay oración, detrás de esto hay una vida de testimonio, hay palabras de testimonio, mi Señor. Oramos por nuestro pastor, por cada maestro en la congregación en las diferentes áreas, Señor, que hablen el misterio de Cristo como deben hacerlo, y que todos, Señor, como tu pueblo, hablemos con gracia, con palabras sazonadas, y a cada uno respondamos, Señor, como debemos hacer. Señor, sea tu bendición con mis hermanos esta noche, y pido que tú les llevas con paz, con esperanza y también con ánimo, Señor, para activarse en la obra tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.